Sí, muy buenas noches compañeros, mi nombre es Rigoberto Rojas, como aparezco acá en mi documento de identidad, inscrito en el CEA Yopal para Ingeniería Electrónica para el curso de electromagnetismo en el grupo 203. A continuación nos solicitan desarrollar el ejercicio 5 a través de un video con imágenes de un simulador por el cual nos dan acá las pautas para descargarlo y obtenerlo. Nos solicitan desarrollar las siguientes preguntas. Primero dice, al mover el imán que observa, recuerde indicar los registros observados y proponer explicarlos razonablemente. Entonces tenemos un imán aquí en el simulador. Aquí podemos observar nuestro simulador. Tenemos un imán, tenemos una brújula. Este imán pues nos solicitan hacerle una serie de movimientos y observar cuál es el comportamiento que tiene el campo magnético a través del movimiento del imán. Entonces, enseguida tenemos acá nuestro ejemplo. Entonces la pregunta dice que al mover el imán, ¿qué observa? Entonces dice, si movemos el imán de un lado a otro, se observan los diferentes movimientos del campo magnético y con la brújula alrededor una corriente eléctrica rectilínea observando cómo se orientan perpendicularmente a dicha corriente. Establecemos que una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético cuyas líneas son círculos concéntricos, con la recta que define el conductor. El sentido es tal que lo podemos conocer siguiendo la regla de la mano derecha. Situamos el pulgar en la dirección y el sentido de la corriente, la posición natural del resto de los dedos nos indicará la dirección y el sentido de las líneas del campo magnético. Aquí lo podemos observar, tenemos un imán, el polo sur, el polo norte, la dirección del campo magnético, como se está visualizando, y nos solicitan mover la brújula de un espacio a otro y mirar qué está pasando con el campo magnético. También se observa que la brújula interactúa su indicación con respecto al movimiento que produce el campo magnético del imán y de acuerdo a la posición del polo se alinea o sencillamente queda oscilando buscando su polo. Entonces, si observamos acá, eso es lo que la brújula trata de ubicar, el polo y la dirección del campo. Quinto, al mover la brújula, ¿qué observa? Recuerda que indicar los registros observados y proponer la explicación. En este momento vemos nuestro polo, nuestro campo, y nos solicitan ponerla en diferentes puntos y observar qué pasa con nuestro campo magnético. Entonces dice que cuando movemos la brújula alrededor del imán, se observa que la indicación y la dirección del flujo del campo magnético generado por el imán es estático y fijo, donde la indicación de la brújula se ve alineado con respecto a la dirección de la fuerza magnética que sale al polo norte o positivo y entrando al polo sur o negativo del imán y de igual forma lo hace con los extremos del imán. Entonces aquí podemos observar en las diferentes posiciones que colocamos nuestra brújula el comportamiento que tiene con respecto a los campos magnéticos que se generan. 6. Señale la opción mostrar medidor de campo. Al dejar el imán en la parte superior centrada y mover en 5 posiciones diferentes el medidor de campo, recuerde indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Entonces aquí tenemos las imágenes, tenemos los 5 puntos diferentes del imán y ya observamos entonces qué puede pasar. Dice, con un medidor de campo magnético indica que al alejarlo o acercarlo del punto de medición, el campo magnético disminuye o aumenta su intensidad al valor del campo. Al mover el indicador de campo en diferentes puntos del espacio del campo magnético que produce el imán, este indica los valores del campo en sus diferentes puntos del espacio. Tenemos el dato 1, que es un Gauss, que es igual a 0.0001 Tesla por 10 a la menos 4. Entonces vemos que acá, en este punto, tenemos 0.54 Gauss, que es la intensidad del campo acá en el punto superior del lado sur, que esto es igual a 5.4 por 10 a la menos 5 teslas. Si observamos
el mismo punto del imán, en el mismo punto del campo, pero ya la medida en la parte inferior del polo sur tenemos 15.37 Gauss para 0.0011537 teslas. Entonces observamos las diferencias ahí de la fuerza del campo magnético. Si vemos en el polo norte, en la parte superior, tenemos una fuerza de 17.63 Gauss. Si lo tenemos en todo el centro del polo norte, tenemos 1.02 Gauss de la fuerza magnética. Y así sucesivamente. Entonces vemos que el campo magnético, de acuerdo a la posición que se encuentre medido, si es más cerca o más lejos, tenemos unas medidas del campo magnético diferente. El 7 dice: señale la opción mostrar planeta Tierra en acercar 6 posiciones diferentes a la bruja e indicar los registros observados y proponer razonable. Entonces observamos como nuestro planeta es un imán gigante, es real. En el centro tenemos un polo sur, un polo norte. Tenemos las mismas características iniciales y los mismos campos magnéticos, las mismas fuerzas, cómo viajan, cómo están en el medio. Y gracias a todos los materiales que se encuentran pues en nuestra corteza terrestre, así podemos trabajar y podemos manipular nuestra brújula, y de acuerdo a los movimientos de la Tierra en cada punto y en su dirección tenemos nuestra ubicación y nos ayuda a definir nuestro polo. Entonces aquí observamos en el polo norte, el polo sur, al oriente y al occidente, cuáles son los comportamientos de la brújula en nuestra Tierra. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.